realmente no se cumple. Mira, a ver, lo que pasa es que se ha publicado ayer. Comité Ejecutivo, o sea, el informe técnico, mejor dicho, del Plan de Igualdad de la AGE. Nos lo dieron ayer. Informe Ejecutivo sobre el seguimiento de la realización del Plan de Igualdad, porque la ley del 2007 obliga a hacer un plan de igualdad dentro de la Administración General del Estado, con sus organismos y sus ministerios. No voy a dar las conclusiones porque eso es famoso. Pero me preguntabas, ¿que si cumple la paridad? Pues no, ahora mismo no. Ministro era asimilado, 28% de mujeres. Bueno, está cerca. Secretaria de Estado, 24%. Subsecretario era asimilado, 28%. Directores generales era asimilado, 27%. Embajadoras, 13%. O sea, pues bien complicado. O sea, más calentito que ayer no tenía... Entonces, no, hombre, no se suele cumplir. Lo que pasa es que sobre eso hay muchas dificultades. ¿Sabes? En la Unión Europea está costando mucho que salga adelante incluso. O sea, los propios países en la Unión Europea están muy reacios. ¿Qué es necesario o no es necesario? Pues dependiendo hasta qué punto se vayan consiguiendo las metas que se van marcando sin imponerlo. Es decir, si tú sabes que a lo mejor para el 2020 te recomienda que tengas un 40%, que tengas cierta paridad y tú vas llegando, y en los países se cumple la casi mayoría, pues a lo mejor no es obligatorio ponerlo. Si no se cumple, sí. Dice mucha gente que es que tiene que llegar el que vale, pero es que normalmente como el que elige de arriba es un hombre, pues normalmente por criterio, por empatía, pues elige un hombre. Entonces es donde se genera el problema de hacerlo, de seleccionar al personal. O sea, a lo mejor pudiésemos cogerlo si no hubiese entrevista personal, y sí que es verdad que se metiese todo en un bombo y dijese, bueno, y ahora cojo al que me ha salido mejor, pues a lo mejor sí que es verdad que no se nota la discriminación y que no sería necesario. En la función pública sí que es verdad que como aprobamos por mérito, capacidad e igualdad, pues es verdad que como es tipo test y tal y no pasas entrevista, es un psicotécnico en casi todos los procesos selectivos, no todos, pues hombre, es difícil. Además es mayoritariamente la mujer, porque el horario de un empleado público hasta hace bien poco, porque ahora ya no tanto con las medidas que nos han impuesto, pero bueno, se adapta bien. Pues es que ha habido una modificación, ha habido un momento de jornada, ha habido una flexibilización, pero bueno, así era.